Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a empezar con la unidad didáctica relacionada al segundo nivel de programación. En esta unidad didáctica nosotros vamos a ver lo que son los arrays o arreglos. Estos arreglos pueden ser unidimensionales. A los arreglos unidimensionales se les llama vectores. Vamos a hablar de cadenas, que son arrays unidimensionales, son vectores de caracteres, que se les llama cadenas. Vamos a hablar de arrays bidimensionales, que son lo que nosotros conocemos como matrices, y vamos a partir de ahí inferir que existen arrays multidimensionales, es decir, que no solamente tienen una o dos dimensiones, sino que tienen varias dimensiones. ¿De acuerdo? Entonces hoy vamos a empezar haciendo algunos ejercicios y a partir de eso vamos a ver eh, lo que tenemos que ver el día de hoy está relacionado a vectores. Entonces vamos a empezar un poquito con la teoría. Vamos a ver este segundo nivel de programación tiene que ver con arreglos, como les decía, los arreglos unidimensionales que se llaman vectores, las cadenas, los arreglos bidimensionales que se llaman matrices. Probablemente dejemos el tema de cadenas y arreglos bidimensionales ya para la siguiente semana. Veamos el tema de arreglos entonces. Una estructura de datos, para hablar de arreglos, tenemos que pensar primero que los arreglos, tanto los vectores como las matrices, en este caso son estructuras de datos. Entonces decimos, una estructura de datos es una colección de datos que pueden ser caracterizados por su organización y las operaciones que se definen en ella. Es decir, son esos datos que la organización y las operaciones que hacen sobre esos datos que existen en su organización. Las estructuras de datos son muy importantes en los sistemas de computación. Los tipos de datos más frecuentes utilizados en los diferentes lenguajes de programación son: tenemos aquellas estructuras de datos que se llaman datos simples y aquellos datos estructurados. Los datos simples pueden ser estándar o no estándar. Los datos simples estándar son los que hasta el momento nosotros hemos estado manejando en este curso y probablemente la mayoría de los lenguajes de programación usan, que son los enteros, reales, caracteres o lógicos, ¿no? Que es lo que lo que hemos visto. Y los no estándar son aquellos que son definidos muchas veces por el programador, por el usuario, como un rango o un dato numerativo, ¿no? Y tenemos los datos estructurados, que pueden ser estáticos o dinámicos. Los datos estructurados de tipo estático son aquellos que no modifican significativamente su almacenamiento en memoria. Son estáticos los arrays, que pueden ser vectores y matrices, las cadenas, registros, archivos, conjuntos. Y son dinámicos las pilas, colas, listas enlazadas, árboles, grafos. Como les decía, las estructuras de datos estáticas son aquellas en las que el tamaño ocupado en memoria se define antes de que el programa se ejecute y no puede modificarse dicho tamaño durante la ejecución del programa. Principalmente cuando hablamos de arrays, cuando hablamos de arreglos, nosotros vamos a definir un tamaño máximo que se va a usar de memoria y no se va a poder modificar a lo largo de la ejecución del algoritmo. Entonces, ¿qué es el que nos interesa a nosotros? Los arreglos. Un array o arreglo, que puede ser una matriz o un vector, es un conjunto finito y ordenado de elementos homogéneos. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de ordenado. ¿Qué significa? Que cada uno de los elementos, el primero, el segundo, el tercero, el enésimo elemento de un arreglo, se puede identificar claramente, por eso está ordenado.
Eso quiere decir que probablemente los arreglos tengan un índice que identifique la posición de un elemento en el vector. Por eso es ordenado. Los elementos de un array son homogéneos, es decir, tienen el mismo tipo de datos. Vamos a tener un vector de enteros, un vector de reales, un vector de caracteres que se va a llamar cadena. Por eso decimos un array puede estar compuesto de todos sus elementos de tipo cadena, otro puede tener todos sus elementos de tipo entero, otro, entre otros, ¿no? Pueden ser reales, tienen que tener el mismo tipo. Los arrays se conocen también como matrices en matemáticas y tablas en cálculos financieros. El tipo más simple de array es el array unidimensional o vector, que es el que vamos a ver a continuación. Arreglos unidimensionales. Un vector es una estructura de datos con las siguientes características. Es una estructura estática. Vamos a definir su tamaño al momento de crear el vector y ese tamaño no va a cambiar a lo largo de la ejecución del programa o del algoritmo. Todos los datos son del mismo tipo. Todos los datos que vamos a almacenar en el vector son del mismo tipo. Todos son de tipo entero, o todos son de tipo real, o todos son de tipo carácter, por ejemplo. Si se crea un vector de enteros, solo podemos guardar en él datos de tipo entero. Eso es lo que estamos indicando. Para ubicar un dato en el vector, necesitamos un subíndice que nos indica la posición del elemento que queremos ubicar en este vector. También es lo que estábamos mencionando. Por ejemplo, a continuación vamos a mostrar la representación gráfica de un vector de 10 posiciones. Entonces, este vector se llama vector, ese es su nombre. Como ven, está almacenando datos de tipo entero, 15, 4, 0, 489, 489, 65, 36, 9, 178, 35, 7. Son los datos, los elementos que se almacenan en este vector. Y por debajo tenemos un índice. Este índice determina la posición en que inicia el vector. Entonces, el dato almacenado en la posición 3 de este vector es el 0. El dato almacenado en la posición 6 de este vector es 36. El dato almacenado en la posición 10 de este vector es el 7. Los índices que se encuentran en la parte inferior, de manera correlativa del 1 al 10, nos permiten identificar los elementos o datos que se almacenan en este vector. Los pasos para la utilización de un vector son: primero, se debe declarar el vector. ¿En qué consiste declarar el vector? Consiste en establecer su nombre, su tamaño y el tipo de datos que se van a almacenar en el arreglo. Y aquí tenemos que diferenciar dos términos: el tamaño del vector, que lo vamos a identificar con T, que es el número máximo de elementos que puede contener el vector, y el número de elementos, que lo vamos a identificar con N, que indica cuántos elementos hay almacenados en el arreglo en un determinado momento. Deben recordar que el número máximo de elementos, o este número de elementos, debe ser siempre menor o igual que el tamaño del vector. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos definir un vector de tamaño 200. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos reservando un espacio de memoria para 800 elementos. Pero el número de elementos, el n, que nosotros podemos utilizar es 10. De los 200 solo estamos utilizando 10. Ahí comprobamos que n tiene que ser menor o igual que t. Eso es lo que vamos a aprender. Por ejemplo, declaramos un vector b de tamaño 50. Entonces sería b, estamos reservando un espacio de memoria de 50 posiciones para este vector b. 2. Llenar el vector con los datos. Se puede hacer en el momento de la declaración, asignando al vector los valores que necesitamos almacenar. Para ello usamos el índice del vector entre corchetes.
Por ejemplo, para almacenar el valor 45 en la posición 2 de un vector B, haríamos lo siguiente. Como ustedes observan, yo estoy diciendo que voy a almacenar el número 45 en la posición 2 de un vector, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos. Luego, una vez que hemos llenado el vector, podemos manipular la información guardada en el vector. Para eso es necesario recoger dicha estructura. Vamos a recoger este vector a partir del índice del vector, ¿no? Del índice que nos va a determinar los elementos del vector, ¿no? Ese índice que observamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que son el índice del vector. Las operaciones que se pueden realizar con los arreglos son las siguientes. Podemos hacer una lectura, llenar el vector, escritura, mostrar el vector, asignación, dar un valor a una posición específica, actualización, podemos insertar, eliminar, modificar los elementos de un vector, ordenación, que son los métodos de ordenación que están haciendo en el WebQuest, y la búsqueda, ¿no? Que son los métodos de búsqueda que también están haciendo en un WebQuest. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Probablemente estamos recordando, como les decía, probablemente estamos recordando lo que ustedes ya han visto en el semestre regular. ¿Alguna pregunta? Ok. ¿Alguien? Ninguna, Lice. Ok. Entonces, vamos a ir haciendo ejercicios a lo largo de la clase del día de hoy. ¿Ve? En este caso vamos a empezar con el tema del índice, para lo cual voy a crear un Jamboard. Para que podamos ir analizando ahí. Ok, entonces, más o menos, ¿cómo es la idea? La idea es que yo tengo siempre, primero, debo determinar el número máximo de elementos de un vector. Por ejemplo, yo tengo un vector que tiene 50, su tamaño es de 50 posiciones. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a guardar espacio de memoria para 50 elementos del vector. Ese es su tamaño máximo. Y yo voy a leer el número de elementos que va a tener el vector. Por ejemplo, si el número de elementos es 5, si es 5, ¿yo qué me imagino? Aquí es el nombre. Ustedes ya se dan cuenta que este es el nombre del vector. Es un vector B. Ese es su nombre. Es el nombre del vector. Este es el tamaño máximo. Este es el tamaño. Este es T. ¿No? ¿Ya? Y este es N. Entonces, ¿qué me imagino? Me imagino que voy a tener un vector B gráficamente de la siguiente manera. Si yo tengo la posición 1, tengo la posición 2, yo tengo la posición 3, yo tengo la posición 4 y tengo la posición 5. ¿No? Sin embargo, como ustedes ven, cuando yo declaro la dimensión del vector, digo
que va a tener 45 posiciones más disponibles, pero que en este caso, con el n del tamaño del vector, con este n, el número de elementos que va a tener solo son 5. Es así como más o menos se ve. Entonces, yo quiero acceder a almacenar algún valor, dependiendo de la herramienta que estén utilizando, pero ya de manera general en los algoritmos, se utilizan los corchetes. Por ejemplo, yo digo, este vector en la posición 1 voy a almacenar 5. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en la posición 1 de este vector, justo aquí, yo voy a almacenar el valor de 5. En el vector en la posición 2, yo voy a almacenar 2, coincidentemente. Vean que no necesariamente lo que está en el índice es el valor. Este es un índice. Este es un índice. Y al ser un índice, nosotros podemos decir que este índice lo que apunta es a la posición del vector. Lo que apunta a este índice es a la posición del vector, ¿no? Posición 1, posición 2 está apuntando a las posiciones en las que nosotros vamos a almacenar datos. Y así puedo terminar de almacenar datos. En el vector en la posición 3 voy a almacenar otro valor, 0. Luego en el vector en la posición 4 voy a almacenar otro valor, 100. Y por último, en el vector en la posición 5 voy a almacenar otro valor, 7. Entonces, claramente ustedes se dan cuenta que nosotros necesitamos una estructura repetitiva para ir recorriendo las diferentes posiciones del vector. Desde I toma 1, luego toma 2, luego toma el valor de 3, luego toma el valor de 4, luego toma el valor de 5, un índice que recorre. Y de la misma manera nosotros podemos acceder a esa información, podemos mostrar un vector de esa manera. Ahora, ¿cómo se vería si nosotros hiciéramos un diagrama de flujo? Entonces, nosotros tuviéramos vamos a poner un inicio. Entonces, nosotros estamos diciendo que va a iniciar. Cuando trabajamos con vectores, ¿qué debemos hacer? Siempre debemos hacer es leer la dimensión del vector. Algo que he observado en algunos de los exámenes cuando se ha hecho el diagrama de flujo a mano es que se olvidan incluir la flecha como decor. Recuerden que la flecha nos da el sentido, ¿no?, del diseño descendente, del top-down, y que no todas las aplicaciones para hacer algoritmos la tienen. En este caso, decor no la tiene, pero eso no quiere decir que no formalice el diseño descendente. Entonces, ustedes no se tienen que olvidar de incluir la flecha si es que van a hacer los algoritmos a mano. Ahora bien, aquí nosotros debemos declarar la dimensión máxima, el tamaño máximo del vector. Entonces, yo voy a decir, voy a tener un vector que se le va a llamar A,
que va a tener como máximos elementos 50. ¿De acuerdo? Listo. Ok, entonces estoy declarando el tamaño máximo del vector. Ahora voy a declarar, voy a leer cuántos elementos del vector voy a utilizar. Entonces, probablemente, como un vector no puede inicializarse en un número negativo, como ustedes han visto, el vector siempre inicia en 1. Para algún lenguaje de programación como en Java, el vector inicia en 0. Eso es independiente. Entonces, nosotros vamos a leer, vamos a utilizar un do while que diga, voy a leer el n, de tal manera que este n sea positivo. Entonces, y vamos a poner, como es un do while, n menor que 0. Y si quieren, además ahí podemos arreglar que sea menor que la dimensión máxima, que este tamaño, ¿no? Para evitar que sobrepase, exista un número de elementos mayor a la dimensión máxima del vector. Entonces, hasta aquí, por ejemplo, nosotros hemos dimensionado, definido un vector. Ahora, lo que nos piden, usualmente, lo que nos piden es que llenemos y mostremos los elementos de un vector. Entonces, nosotros podemos mostrar, si es que tenemos un n definido, podemos almacenar, como hemos dicho, ¿no? Podríamos decir, en la posición 1 del vector, yo voy a almacenar 7. En la posición 2 del vector A, en la posición 2, yo voy a almacenar 8. En la posición 3 del vector, yo voy a almacenar 15. No estamos utilizando hasta ahora el n que hemos leído, ¿no? Pero es una forma de cargar los datos al vector. Y de la misma manera podríamos mostrar. Yo puedo mostrar los elementos del vector A1, aquí puedo continuar, puedo mostrar dos elementos, digamos, del vector A2, A3, por ejemplo, ¿no? Y podemos terminar. Así es como nosotros podríamos cargar los elementos y mostrar los elementos de un vector. Suponiendo que queremos un vector de 3 posiciones, nada más que tenga 3 elementos. Este vector de dimensión 50, solo estamos usando 3 elementos, suponiendo. Pero también lo podemos hacer automáticamente. Si hemos leído un n, entonces podemos utilizar un for. Entonces podemos utilizar un for, que es de cosa, y ahí tenemos el índice que hemos mencionado. Ahí tenemos un índice que va a empezar en 1, un índice que empieza en 1, y va hasta el tamaño del vector que hemos leído con un incremento de 1, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Sí, ahí está el índice que va a recorrer las diferentes posiciones del vector, ¿no? Eso es lo que estamos mencionando.
¿De acuerdo? Vamos a cortar esto un poquito. Ya. ¿Y qué vamos a hacer por dentro? Por dentro vamos a leer un valor. Pero ¿dónde vamos a leer este valor? Este valor lo vamos a leer en el vector A, porque así se llama nuestro vector, en la posición I. Estamos leyendo un elemento que se va a almacenar en el vector A en la posición I, ¿no? Y va a tomar valores 1, 2, 3, va a ir recorriendo hasta N. Y listo. Y como ustedes se dan cuenta, para mostrarlo, también es muy sencillo. Podemos utilizar un for. Igual podemos utilizar un for. Con este mismo i que vaya desde 1 hasta n, y lo que vamos a hacer es mostrar. ¿Qué vamos a mostrar? Vamos a mostrar el vector A en la posición I. ¿No? Que quiere decir que va a tomar valores de 1, 2 hasta n. También he visto en algunos de sus exámenes que, por ejemplo, en estructuras cíclicas como el for o el while, se olvidan poner esta línea. Si no ponen esta línea, quiere decir que no hay ciclo, ¿no es cierto? Entonces es muy importante utilizar esta línea. ¿De acuerdo? Y finalmente terminamos. ¿Alguna pregunta? De manera general, eso enseguida vamos a hacer en PCInt y en Dcode. ¿Alguna pregunta? El licenciado, esto de la parte de leer y mostrar, bueno, en Dicor yo lo estaba intentando, por ejemplo, hacer con procedimientos y no me lee, solamente así como usted lo pone igual A en la posición I, igual lo pongo, pero dice no hay valor para A, solamente es lo que me aparece. Ya, ahorita vamos a ver dónde puede estar el error. Ya, muchas ¿Ya? gracias, licenciado. Ya, ok, a ver, empezaremos entonces con PCInt. Empezaremos entonces con PCInt. Y luego vamos a intentar también con Dcode. Ahora, probablemente ustedes hayan visto que aquí aparece algoritmo, aparece proceso. Para algunos el do while, este do while es diferente. Algunos les pide punto y coma al final, dependiendo de su configuración. Lo que pasa que cuando ustedes se van a configurar, aquí hay una opción que dice opciones del lenguaje, perfiles. Esos perfiles, esos perfiles que van a aparecer, son los que han ido mandando profesores de diferentes lugares, y al final hay uno personalizado. Solo les voy a mostrar un ratito. ¿Dónde está?
Aquí hay una opción que dice personalizar y ustedes pueden personalizar aquí abajo las opciones que quieren que aparezca y les va a ir apareciendo ventanitas. ¿A ver? Sí, entonces ustedes personalizan lo que quieren que aparezca. Si ustedes leen, por ejemplo, ahí preferir repetir mientras que, permitir la variación, repetir mientras que, es lo que estábamos hablando, utilizar algoritmo y fin algoritmo en lugar de otra cosa, preferir las palabras clave función y fin función, entonces permitir omitir el paso -1, y aquí tienen permitir utilizar y o no y mod para los operadores y o y módulo. Aquí, por ejemplo, controlar el uso del punto y coma al final de las sentencias secuenciales, yo lo he quitado, ¿no? Entonces, esto siempre depende de ustedes. Pueden ir probando lo que se ha enviado, ¿ya? Por eso de mí es así, ¿ya? Entonces, algoritmo vectores 1. Ya, ¿qué es lo primero que hemos dicho que se debe hacer? Lo primero que se debe hacer es definir la dimensión del vector. Entonces, para eso se utiliza una palabra reservada, que, si no me equivoco, es dimensión. Entonces, nosotros estamos definiendo con esa palabra reservada la dimensión de un vector. Entonces, a continuación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ponerle el nombre al vector. Entonces, nosotros le vamos a poner el nombre al vector, dimensión A. Estamos llamando al vector A. Y luego vamos a poner entre corchetes ahí está, el tamaño máximo del vector. Hemos dicho que va a ser 50. Listo, la dimensión. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, con eso nosotros estamos definiendo el tamaño máximo del vector, la dimensión máxima que va a tener ese vector. Ahora, a continuación lo que queremos hacer es llenar de datos ese vector, ¿no? Podemos llenar de datos, siempre suponiendo que tiene un tamaño máximo que es de 50, porque se ha guardado posiciones de 50. Entonces, ¿qué podríamos hacer? En el vector, en la posición, y vamos a poner en el vector en la posición 1, voy a almacenar 50. En el vector, en la posición 2, voy a almacenar 15. Y en el vector, en la posición 3, voy a almacenar 2. Es lo que les decía, ¿no? Entonces, podemos nosotros mostrar, eh, paso a paso lo que hemos hecho. Entonces, yo puedo decir, escribir, aquí voy a escribir A en la posición 1. Me va a mostrar en la posición 1. Puedo decir, escribir A en la posición 2, por ejemplo. Por último, escribir A en la posición 3. Si yo hago correr paso a paso, esto que está al lado del botón verde, que es unos piecitos, ejecutar paso a paso. Vamos a ver.
Si pueden seguirnos, está tardando un poquito. Ok, entonces se muestra con uno verde, ¿no? Lo que está haciendo. Va a mostrar 50, luego va a mostrar 15, va a mostrar 12, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que ocurre. Nuevamente, vean la flechita verde, lo que avanza. Empieza, define la dimensión, almacena 50, 15, 2, muestra 50, muestra 15, muestra 2 y termina. ¿No es cierto? Eso es lo que está haciendo. Pero también hemos dicho que nosotros podíamos hacerlo de manera automática. Entonces, podemos utilizar aquí, después de la dimensión, nosotros podemos decir para, vamos a manejar aquí los índices, ¿no? Un índice I que empieza en 1, vamos a recorrer el vector desde la posición 1 hasta un valor n. ¿A eso qué quiere decir? Que aquí deberíamos haber leído el tamaño n. Entonces aquí vamos a leer tamaño n. Entonces podemos escribir y decimos introducir el número de elementos del vector. ¿Ya? Vamos a introducir el número de elementos del vector. Este es el mensaje. Van a introducir un n. Ahora esto hasta que n sea mayor que 0, por ejemplo. Ahora, depende de cómo sea, como yo les decía, depende de lo que hayan configurado, ¿no? Esto vamos a ver si funciona, de acuerdo a la configuración, al perfil que hemos visto aquí en configurar, opciones del lenguaje, los perfiles. Entonces decimos, tengo un i que va a recorrer las posiciones del vector hasta un tamaño n. ¿Qué va a hacer? Aquí queremos que lea. ¿Qué va a leer? La posición, el vector en la posición i. Eso está haciendo, ¿no es cierto? Está leyendo el vector en la posición i. Ahora, lo que vamos a hacer en este caso es luego mostrar. No, lo que vamos a hacer ahora es mostrar. Para mostrar, nuevamente vamos a copiar esto. En lugar de leer, vamos a poner escribir. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos definiendo la dimensión del vector como una dimensión 50. Luego vamos a leer un n que sea mayor que 0 positivo. Vamos a empezar un for que maneje el índice que empiece en la primera posición del vector hasta el tamaño que hemos introducido, el número de elementos que va a tener el vector, y vamos a leer en esa posición. ¿Sí? Entonces, si ustedes hacen correr paso a paso, va a empezar el algoritmo, va a definir la dimensión, va a repetir, va a poner este examen. Introducir el número de elementos del vector y lo va a almacenar en n. Digamos que yo voy a introducir 5. Entonces dice n es mayor que 0, sí, sale, empieza un i, aquí, que empieza en 1 hasta n, que vamos a leer el primer elemento en la primera posición, por ejemplo, 150. Va a ir a la segunda, me va a pedir que lea, digamos 75. Va a ir a la tercera, me va a pedir que lea, digamos 15. Va a ir a la cuarta, me va a pedir que lea, digamos 1. Va a ir a la quinta, me va a pedir que lea
0. Va a ir a la sexta, pero como ya ha pasado, va a terminar. Y luego va a mostrar cada uno de los elementos que se han introducido, 150, 75, 15, 1 y 0. Ya está, ¿no? Entonces, esa es la forma en que nosotros estamos leyendo los elementos del vector y mostrando los elementos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se ve el diagrama de flujo? El diagrama de flujo en PCInt se va a ver de la siguiente manera. Déjenme buscar, ¿dónde está? Aquí está. ¿No? Estamos definiendo la dimensión. Hemos entrado a un while. Un do while, hacer esto, mostrar este mensaje hasta que se cumpla la condición. Luego hemos entrado a un for, que va desde 1 hasta n, con un incremento de 1. Hemos leído los elementos de este vector. Luego hemos entrado a otro for, desde 1 hasta n, con un incremento de 1. Hemos mostrado los elementos del vector. Y hemos terminado. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ok. Si no me equivoco, podemos hacer lo mismo en Dicor. Vamos a compartir la pantalla. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, primero que hacemos, tenemos que declarar la dimensión máxima del vector. Entonces hemos dicho va a ser un vector A, va a tener como máximo 50 posiciones. Eso es lo que hemos dicho. ¿Ve? ¿Sí? Luego, hemos dicho que podíamos asignar manualmente a cada posición. Entonces puede decir en la posición A, en la posición 1, voy a almacenar el valor de 150. En la posición 2, voy a almacenar el valor de 75. Entonces, y en la posición 3, voy a almacenar el valor de 15. Ya está. Y luego puedo mostrarles, ¿no? Entonces, ¿qué voy a mostrar? La posición 1. En la posición 2. En la posición 3. Esto es lo que voy a hacer. Ok, si hacen correr. Aquí hay un errorcito. Aquí he puesto numeral. A ver. Veamos si ahora funciona. Claro. El otro errorcito aquí adelante es que no es corchete es una llave. Ahí está. A ver. Ahora sí, ¿no? Entonces, para que se vea, vamos a cambiar de tamaño. Ahí está. ¿Y qué estamos diciendo?
Cuando nosotros hacemos coser, vamos a mostrar. De esto 50, 150, 75 y 15 es lo que está mostrando, ¿no? Sí, son los elementos que se han guardado en el vector A. En la posición 1, 150, en la posición 2, 75, en la posición 3, 15. Ok, pero también hemos dicho que podemos hacerlo de manera automática. Entonces, nosotros nuevamente nos vamos a ir a Decor. Y vamos a agarrar esto, lo vamos a borrar. Vamos a entrar a un for para manejar los índices. Un for, un i que empieza en 1, anticoma como en Java, un i menor o igual que un n, tengo que leer un n, anticoma y más. Entonces aquí me dice que tengo que leer un n. Entonces para leer un n voy a utilizar un do while. Este es el do while. Aquí voy a leer sn. Aquí voy a decir sn menor que 0. Estoy leyendo un n, estoy haciendo que sea positivo. Estoy utilizando un for para leer, entonces voy a leer cada uno de los elementos del vector A en la posición I. ¿Está? Y voy a utilizar otro for desde un i igual a 1 y menor o igual n, coma y más. ¿Qué voy a hacer? Voy a mostrar. Si no, podemos utilizar este mostrar con salto de línea al estilo de Java. Voy a mostrar en la posición I. Ok, para que se vea podemos seleccionar todo, cambiar la fuente, ajustar, ahí está, y podemos hacer correr la prueba de escritorio, ¿no? Entonces nos vamos a ir a la prueba de escritorio. Me dice que lea el tamaño, ha definido la dimensión de un vector A como máximo de 50, me pide que lea el número de elementos del vector, 5, es positivo, mayor que 0, entonces ingresa y se pone en 1 y me dice que lea el primer elemento del vector. El primer elemento del vector va a ser 150, el siguiente elemento 75, el siguiente elemento 15, el siguiente elemento 1, el último elemento 0. Va a salir y va a mostrar 150, 75, 15, 1, 0, que son los elementos que se han almacenado en el vector. Entonces, es así como podemos hacer la lectura y la escritura tanto en PCInt como en Decor. Ahora, vamos a utilizar funciones y procedimientos, pero mientras hacemos eso, que es lo que está
pidiendo Kevin. Vamos a darles un ejercicio, el ejercicio 2. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a ir. Vamos a compartir nuestro Jam. Ok. Entonces, en el Jam vamos a hacer la pregunta 2. Este va a ser el ejemplo 2. Definir un vector de dimensión 100, ver el número de elementos y determinar cuáles de ellos o cuáles de estos elementos son positivos. Vamos resolviendo eso. ¿Alguna pregunta, además de la de Kevin? ¿Alguna pregunta? ¿Están vivos? ¿De casualidad? Sí, licenciado, estamos vivos. Sí. Kevin es el único. Presente. Ah, José Luis, muy bien. Nadie más, ¿ven? El resto está viendo la novela. Presente, Lick. Ah, muy bien, Adrián. ¿Y el resto? Aquí Presente. presente. Anthony, Lino. Ven, Presente, Lick. Víctor. Presente, licenciado. Todos los chicos están. Eso quiere decir que todas las chicas están viendo la novela. ¿No ve? Mentira. Mentira, licenciado. Ah, ya. Mentira, Más bien. Se han distraído un rato. No hay fútbol hoy día. Ayer era Barcelona, Real Madrid. Por eso los chicos han contestado, ¿no ve? Porque si hubiera habido fútbol, tampoco, ¿no ve? Se distraen, ¿no? No les puedo controlar, no los veo, ¿no? No sé si están, incluso muchos de ustedes deben estar o trabajando, ayudando en su casa, le vienen a ver un ratito, eso ya sé, y se van, ¿no ve? Me encanta este curso, todos están de acuerdo conmigo. ¿Ve? Todos de acuerdo. Zamir, usted sí comprende el ICFE. Por eso tengo que preguntar cada ciertos datos si están vivos. Ok. Vamos trabajando con este ejercicio y vamos a ver si podemos resolverlo como quiere Kevin, con procedimientos, a ver. Dale, vamos. Mientras tanto, yo voy a ir guardando los ejercicios que he hecho para que no se pierdan y los pueda incluir en la presentación. Hasta más tarde ya voy a subir los videos, me he olvidado por completo anoche, pero hoy día sí subo todo. Así que me muteo un rato mientras piensan. Lice, una preguntita. Tiene que mostrar esto de que si cuál de estos elementos son positivos en el momento en que los introducimos o al final de que terminó. Al final. Tienen que cargar los elementos al vector y ya no tienes que mostrar ahora todos los elementos del vector, sino solamente tienes que mostrar cuáles son positivos. Ahí entonces solo los Exacto, positivos hay que mostrar. Exacto. Está bien. Es más, para que esté más claro, como estamos aprendiendo, y mostrar cuáles de estos elementos son positivos. ¿Está bien?
Yo lo tengo licenciado. Está apagado su micrófono, licenciado. ¿Con procedimientos o todavía solo normalito? Normal, sin procedimientos, porque en procedimientos, como le digo, no, sí le podría mostrar igual ese de Ahorita, procedimientos que ahorita hice y lo que me ahorita salió. vamos a ver. Dame un segundito más, Kevin. Estoy guardando las cosas y vamos a ver. Unos minutitos. Está bien, licenciado. Unos minutitos, Kevin, unos minutitos. ¿Alguien más después de Kevin? ¿O lo que dice Kevin está ok para todos? Lice, creo que igual ya lo tengo, pero quería preguntarle si el cero lo vamos a considerar como positivo. No. Listo. Ya está bien. Entonces sí, igual. Ok. Kevin, vos has hecho en Dicor, supongo. ¿Y Sí, quién me ha en hablado Discord, licenciado. luego que ya no he podido ver? ¿Quién era? Edgar. Era ¿Y vos yo, también en dice. Dicor o en PC? Ah, muy Empecé. bien. Me encanta este curso cuando se ponen las pilas. Estoy guardando, estoy guardando. Ya. A ver. Haré un ratito el análisis para el resto. Miren que me había olvidado. Entonces, voy a tener un vector A. Voy a cargar los elementos a este vector. Digamos, si digo un n5, quiere decir que voy a introducir 5 elementos aquí. Este es el índice del vector, 3, 4, 5. Y voy a introducir valores, menos 1, 0, 2, 4, menos 10. Ok, ¿qué me dice? Voy a definir un vector de dimensión 100, eso se hace por dentro. Entonces eso simplemente es poner A. Estoy reservando 100 posiciones de memoria. Entre corchetes, eso. Luego dice leer el número de elementos. Aquí he leído un n5. Este es igual a nuestro n5 y he llenado el vector. Y tengo que mostrar cuáles de estos elementos son positivos. Entonces yo cuando recorra el vector tengo que mostrar solamente 2 y 4, que son los positivos, porque menos 1, 0, 2, 4, menos 10 son los 5 elementos que tiene este vector. ¿Ve? Entonces esto es el análisis, así de fácil. Ok, ahora vamos a ver, vamos a preguntarle a Kevin. Kevin, muéstranos en Dicor. Ya. Está bien, licenciado. Ya comparto. Luego Edgar en PC. Recién me está dando acceso directo. Perdón, licenciado. Ahora sí puede ver mi pantalla, ¿no, licenciado? Ahora sí. Este de aquí es el diagrama, licenciado. Ya. La idea es ponerlo en orden siempre, ¿no? Primero, ¿qué hacemos? Dimensionamos el vector. Ya. Entonces, eso debería ir arriba. Dimensionamos el vector con 100 posiciones y recién leemos el número de elementos. Perfecto. Luego, ¿qué hacemos? Entramos a un i y estamos leyendo los elementos del vector y luego estamos preguntando si es mayor que 0 para que sea positivo. Si es mayor que 0, voy a mostrar. ¿No ve? Sí, Ok. A ver, haz cosas. ya. Ahora sí 5. que 5. ya. 1. Menos 1. Ah, 0. 5. Menos 3. ¿Qué debería mostrar? Solo el 1 y el 5. Muy bien. Listo. Kevin, vamos con Edgar para que nos muestre en PC Int. Ya está bien, Lice. Ya puede ver mi pantalla. Sí. Ya. Aquí está. Maximizarlo. Este es Maximizarlo para que se vea. ¿Le doy más?
Así está ¿Así súper. está bien? ¿No? Entonces, igual estamos dimensionando un vector de 100 posiciones, hemos leído n para que sea más positivo, hacemos un for para que lea los elementos y hacemos un for para que cada elemento preguntamos si es mayor que 0. ¿No ve? Trance a ver el diagrama de flujo. Eso, igual, maximizar. Ahí está, es el diagrama de flujo. La condición. Para manejar los elementos del vector, vean, ¿qué estamos manejando? Uno de los errores más usuales es que le manejan solo el índice. El índice va a manejar solamente 1, 2, 3, 4. Ese índice tiene que estar siempre asociado al vector, el vector A que han definido. A, corchetes, I. Eso siempre tiene que estar asociado porque va a permitir determinar la posición de un vector, de un elemento de un vector que queremos preguntar o hacer alguna operación. Usualmente yo veo que se equivocan o solo ponen, por ejemplo, en el caso de A, solo ponen A o solo ponen I. No, recuerden que para manejar cada elemento del vector se tiene que poner A, corchetes, la posición. Si esa posición va a cambiar, de acuerdo a un índice automáticamente, entonces tendría que ser un I, un J, un K, algo que vaya cambiando, ¿de acuerdo? Muy bien, Edgar, a ver, hazlo coser. Paso a paso. ¿Puedes hacer coser paso a paso para que se vea bonito? Ahí está. Sí, sí, ahí está. Okay. Vean, a la derecha es como si estuviera haciendo en Dicor, porque algunas veces me preguntan, en Dicor muestra por el diagrama de flujo, ¿qué está haciendo paso a paso? Vean aquí, igual, ha empezado por algoritmo, dimensión, leer n, pon ahí n, 5, 5, vean qué hace, si es mayor que 0, 5 es mayor que 0, ahí ha pasado algo, a ver. No, o sea, lo he identificado es mayor a 0, entonces está pasando y ahora está Exacto, pidiendo leer en la eso, posición ¿no B. ve? Ahí está. Aquí está la flechita, ¿no? La flechita verde, sí, eso no lo había visto. Ya, ahí el primer elemento, -1. Va a volver a subir, 2, 0. Va a volver a subir, 4, -5. Y ahora vean, sale y va a empezar a mostrar. Va a preguntar si es 0, el 1, el siguiente, vean cómo va pasando. Y va a mostrar los que son positivos. Por eso solamente ha mostrado primero el 2 y ahora está mostrando, ¿qué va a mostrar? El 4. Ahí está. 4. ¿No? Y termina. Entonces, para los que hacen correr, por ejemplo, en PCInt, me han estado preguntando cómo puedo hacer como en Dicor, porque en Dicor, bien facilito en ejecución, aparece el diagrama, ¿no ve? Y aquí aparece lo que se está ejecutando. La forma de verlo, como en Dicor, es la ejecución paso a paso. En la ejecución paso a paso es lo que nos acaba de mostrar Edgar. Lo mismo va a pasar desde el diagrama de flujo. Verán el diagrama de flujo. Cerralo primero tu ventana de ejecución. Ya, ahora en el diagrama de flujo, igual ahí hay para ejecutar paso a paso, si no me equivoco, ¿no ve? Ahí está. Exacto, es. Sí, creo que es- A ver, hazle clic. Ahí está, igual, ¿no ve? Igual ven el diagrama pero de igual lo mismo, flujo y ahí está. Eso es muy útil tanto en Dicor como en PCInt para determinar qué está haciendo su algoritmo. Algunos de ustedes han utilizado, por ejemplo, Dicor y PCInt en su primer examen como si fuera una herramienta para dibujar algoritmos, no para hacer la prueba. ¿Qué quiere decir? Que aquí se han imaginado algo y lo han dibujado, pero se han olvidado hacer la prueba de escritorio. Si hacían la prueba de escritorio, se hubieran dado cuenta que han utilizado variables que no se han inicializado antes y que les mostraba error. Entonces, utilícenla como estamos utilizando. Pon ahí nuevamente 5, por ejemplo. Vean 5, vean el diagrama de flujo. Prueba la condición, entra al for
¿no ve? Y me pide el primer elemento. Los elementos que quieras, pon. Vean el diagrama de flujo. Pide el siguiente. Vean, pide el siguiente. Vean, pide el siguiente. Está pidiendo hasta aquí. Va a pedir todos hasta que sea n. Ya está. Luego va a salir y va a entrar al siguiente. Es mayor que 0. Si es mayor que 0, lo va a mostrar al siguiente. ¿Vean? Entonces, esto es igual de interesante como indicó, ¿no? Que les permite ver lo que están haciendo. Utilicen PCInt Dicor para hacer su prueba de escritorio. Como les digo, muchos han utilizado, para eso utilizaban, qué sé yo, DIA software que solo les permite dibujar, o utilizaban Visio que solo les permite dibujar, ¿no? Si no, utilicen PCInt y utilicen Dicor para que no sea solamente para dibujar los algoritmos, sino que les permita hacer la prueba, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, listo, vamos a otro ejercicio. ¿Lo dejo de compartir ya? Vamos a ver, Kevin, hasta el final del día vamos a tratar de ver cómo hacemos con funciones y procedimientos, si me da tiempito. Está bien, licenciado. Vamos a compartir, vamos al siguiente, vamos a compartir nuestro Jam. Ok. Y vamos a hacer otro. 3. Ok, a ver qué se me ocurre. Determinar, aquí está. Determinar el mayor y el menor elemento almacenado en un vector A de n elementos. A ver, ahora hay que determinar el mayor y el menor elemento almacenado en un vector A de n elementos. ¿Estamos trabajando con ese? ¿Cómo haríamos? La lógica más o menos sería la siguiente. Yo voy a tener un vector A de 5 elementos. Vamos a poner aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a leer aquí, por ejemplo, -1, 0, 7, 2, 9. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál será el menor? ¿Cuál será el mayor? La primera vez no sé. Puedo poner 0 si quieren, ¿no? Puedo poner 0 si quieren. Pero 0 no me garantiza de que haya -1 como este vector. ¿No ven? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar una variable mayor y a esta le voy a poner el primer elemento del vector A. Voy a poner el primer elemento. El elemento en la posición 1. Entonces, ¿qué está guardándose en my? En my se está guardando en este momento -1. -1. Y voy a utilizar una variable menor. En menor también voy a guardar el elemento en la posición 1 de este vector. Entonces, en menor, ¿qué está guardando? También -1. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a recorrer cada uno de los índices de este vector y voy a preguntar si son mayores o si son menores a estas variables que he definido.
¿Qué preguntaría? Preguntaría, por ejemplo, A en la posición I, porque I es el que va a recoger, sabemos este índice, va a recoger este vector, es mayor que MAI. Si es mayor que MAI, actualizo la variable mayor. Vean, voy a preguntar, en la posición 1, menos 1, ¿es mayor que menos 1? No. Recorro al siguiente. 0, ¿es mayor que menos 1? Sí. Actualizo MAI, se pone 0. Voy a la siguiente posición, 3, el valor ahí es 7. 7, ¿es mayor que 0? Sí. Actualizo MAI. Toma el valor de 7. Voy a la siguiente posición, 2. ¿2 es mayor que 7? No. Voy a la última posición, 9. ¿9 es mayor que 7? Sí. Actualizo MAI. Y ahí tengo el mayor. Lo mismo va a ocurrir si nosotros hacemos la pregunta por menores. A en la posición I es menor que menor. Preguntamos. Menos 1. ¿Es menor que menos 1? No, no hace nada. Vamos a la siguiente posición. 2. 0. ¿0 es menor que menos 1? No. Vamos a la siguiente posición. 7. 7 es menor que menos 1, no. Vamos a la siguiente posición. 2. 2 es menor que menos 1, no. Vamos a la siguiente posición. 9. 9 es menor que menos 1, no. Entonces, el mayor había sido 9 y el menor había sido menos 1. Eso es lo que tenemos que hacer. A ver, le daremos chance al resto, que no sean Kevin o Edgar. Vamos con el resto. Vamos con el resto. Ya salí. Luis, Sí, ya, ¿en qué has hecho? ¿PC o Dicor? PC Int. Ya, esperaremos que alguien haga en Dicor para tener el par. Esperaremos un ratito, Luis. Está bien. Alguien que ha hecho en Dicor. Alguien de los vivos o de los que están caídos en acción. A ver, vamos a ver quiénes están caídos en acción. Abraham, ¿cómo te fue? ¿Ya? Todavía. Creo que es caído en acción. Adrián, Marcelo. Ya ¿Todavía? está, licenciado. Adrián. Adrián, ¿estás vivo? Aquí, ¿Todavía o ya está? aquí. Sí, no estoy en la rally porque cuento sin laptop, su disco duro se me ha quemado. Pucha, ahora estás frito. Y sí, estoy haciendo arreglar y hoy me van a entregar, yo creo que en la noche. Ya, no vas a olvidarte de revisar las grabaciones. Sí, de eso estoy pendiente. Muy bien. Creo que Ismael ya terminó, ¿no, Ismael? Ismael. Sí, 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 licenciado. En Dicor. Sí. Ya, súper. Entonces, vamos primero en PC Int. ¿Quién nos dijo que ya estaba en PC Int? ¿Dónde estás? ¿Luis? Sí, licenciado. Ya. A ver, comparte. Está bien. ¿Se ve, licenciado? No todavía.
Ahora sí. Ok, muéstranos el diagrama de flujo, a ver. De este ahí vamos a hacer correr. Maximiza. Esa, exacto, esa es. A ver, más arriba. Ahí está leyendo una dimensión de A de 100. Ahora, ¿por qué le has puesto 0 y 9? El MAI es el que va eh, poco a poco, el número superior va a contenerlo, y el MEN le he puesto 9 porque el menor del 9 va a ir recogiéndolo. Ya, pero si tengo números más grandes, si tengo, por ejemplo, 10, 15, 20, 50, de esos cuatro, ¿cuál es el menor? El 10. Ah, sí. Ah, no lo Va pensé. a fallar en algún caso. A ver, Ujú. si le pones a mayor A en la posición 1. Ahora, ¿Cómo mira, dijo? aquí, estos dos, mayor y menor, bájalo, eso, te vas a tener que ir al pseudo para que puedas hacerlo. Mayor y menor, bájalo después de que lees los elementos del vector. Ay, ay, ay. A ver, bájalo. Subite primero, subite a ma y men. Subite ahí. Esos Ya. dos. Seleccionalo y cortalo. Seleccionalo, control X. No tanto, no tanto. Control X. Ya, quita ese espacio. Exacto. Ahora, andate hasta el fin para del primero, donde estás leyendo. Exacto, enter. Control B. Ya, hasta ahí, ¿qué hemos hecho? Hemos leído un n y hemos llenado el vector. Ahora, en my, ponle A en la posición 1. A, corchetes, en la 1. Lo mismo, ponle en men. Esto funciona en todos los casos. ¿Por qué? Estamos asumiendo que el mayor y el menor es el primer elemento del vector, independientemente de si es positivo, negativo. O sea, para nosotros, el primer elemento del vector, la primera vez, es mayor y es menor. Luego, ¿qué estamos haciendo? Está empezando un J, donde vamos a preguntar si A sub J es mayor. Si es mayor, almacenamos. Si es menor, almacenamos. Muy bien. Y luego estás mostrando mayor y menor. Y ahora sí mostramos el diagrama de flujo. Ahora maximizar esto. Exacto. Ya. Hazlo coser paso a paso, a ver, para que todos veamos. Ya. Me pide que lea un N5. Vean el diagrama de flujo. Valida y entra un for. Ahora me pide que lea el primer elemento del vector. A 7. Me pide que lea el siguiente. 15. Me pide que lea el siguiente. -1. Me pide que lea el siguiente. 0. Me pide que lea el siguiente. 80. Ya, vean a la izquierda el diagrama de flujo. En my almacena un valor, en men almacena el valor, entra al for, pregunta. Va preguntando si es menor para la siguiente posición. Ahí actualiza el mayor, la siguiente posición, no hace nada. Vuelve a subir. Pregunta, actualiza menor. Vean cómo va actualizando para cada una de las posiciones. Estamos en el 3. Vamos a ir al 4. Actualiza mayor. No hace nada con menor. Vamos a la última posición 5. Se sale, pero ya ha pasado. Mayor, menor. Ahí está. El mayor es 80 y el menor es -1. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿El resto? ¿Está bien? ¿Se entendió?
Ok, Luis Miguel, entonces siempre hay que intentar, cuando se trabaja con vectores o con matrices, que el primer elemento, para determinar mayor, menor o algo, sea el primer elemento del vector o de la matriz. ¿Está bien? Ok, licenciado, muchas gracias. Listo. A ver, Ismael, en Dicor, ¿cómo va? Ya has debido Ya está bien. corregir. Eh, ¿Se ve mi pantalla? Ahora sí. Ok, estamos bien, estás leyendo. Muy bien. La misma idea, si no es mayor, no es mayor, entonces pregunta si es menor. Ya, está bien. A ver, haz coser. ¿Quién se está peleando en tu casa, Ismael? Mis gatos. Ya, Dale, sí, hazlo. aquí está, licenciado. Ah, a ver, me pide el N5, ponle. 5. El primer elemento que sea 90. Siguiente elemento que sea 45. Siguiente elemento que sea 0. Siguiente elemento que sea 10. Y el último que sea 180. Ya, ejecuta. Aquí está. Vean aquí abajo, en Dicor, aquí abajo, en ejecución, les va diciendo los valores que ha tomado MEN. 90, 45 hasta llegar a 0, MAI 90, 180. Y es lo que está mostrando. Menor 0, mayor 180. ¿No ve? Listo. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, vamos a tomar un break. Es las 13:28 hasta las 2 menos 2 minutos de media hora para almorzar, como siempre. Yo voy a quitar la grabación.